saben muchos que ya me siguen desde hace más de un año, ya tenemos, gracias a Dios, con este canal. Bueno, pues yo estuve más de 12 años como autoridad aduanera. ¿Y por qué este tema? Bueno, porque el día de hoy también quiero que conozcan esta parte de la visión de la autoridad. Tuve la oportunidad de estar en áreas centrales, en áreas de aduanas, de la Administración General de Aduanas, también visitando mucho y trabajando en varias aduanas. Entonces, esto, créanme que nos da una visión diferente y que precisamente lo que queremos en Brit Coaching es compartirles esta parte. Los actos de fiscalización, obviamente, bueno, pues muchos los conocemos, sabemos de manera doctrinal en los libros, nos comentan, incluso hay personas obviamente que los viven en carne propia, porque bueno, pues vamos a entender que estos actos son la forma en que la autoridad va a vigilar que precisamente demos un cumplimiento. Entonces, la visión que queremos dar en esta ocasión aquí en Brit Coaching, pues es también de los dos escenarios, de un escenario como haber sido parte de la autoridad y el otro escenario también, bueno, pues hoy que estamos en este lado de la mesa, obviamente estamos de uno y de otro lado, pues ver estas perspectivas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nuestro tema inicia con esta parte, ¿qué es una autoridad? ¿Qué debemos entender? A grandes rasgos, pues obviamente esta autoridad es aquella que está facultada, que tiene un derecho, que obviamente es reconocida también por la ley con esta potestad para realizar ciertos actos. Esto es una autoridad en general. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues tienen investidura, tienen estas facultades, es decir, tienen atribuciones que de acuerdo a la ley pueden realizar y no cualquier tipo de persona lo puede realizar. Es decir, tienen que formar parte de cualquiera de los niveles de gobierno en nuestro país. ¿Qué es un acto de autoridad? Una vez que definimos lo que es una autoridad, vamos a ver realmente qué es este acto, qué es lo que realiza la autoridad, y precisamente son actos. Estos actos de autoridad pues provienen obviamente, ¿sí?, de cualquier órgano del poder centralizado, del poder ejecutivo, del poder judicial, entonces cualquiera del poder legislativo. ¿Y cuál es la característica de estos actos? Esto que va a realizar la autoridad básicamente tiene tres características y que es precisamente, pues es unilateral. Es decir, no te van a preguntar, la autoridad no te va a preguntar si estás de acuerdo o no que te emita un acto de fiscalización o cualquier tipo de acto. Esta es una de sus características. Él realmente puede realizar estas acciones para vigilar, para controlar, para solicitar cualquier tipo de documento, acto, etcétera. Entonces, es unilateral. La autoridad este acto lo va a emitir de manera unilateral, es decir, no te va a preguntar. Es imperativo porque obviamente se coloca por encima de esta voluntad del gobernado, entonces estamos obligados al cumplimiento. Y coercitivo porque obviamente tiene esta facultad de obligarnos al cumplimiento. Y si no se realiza el cumplimiento, pues sabemos que llegamos a tener incluso sanciones administrativas o penales por estos incumplimientos. Entonces, estos actos de autoridad obviamente son aquellos que van a ir tendientes a realizar un cumplimiento. Es decir, la autoridad lo que va a buscar es que se realice un cumplimiento de tus obligaciones. Estos actos de autoridad tienen requisitos. Esto es sumamente importante porque estoy hablando en general de un acto de una autoridad, estoy hablando en general de los actos que te puede emitir cualquier tipo de autoridad, ¿sí?, que puede ser legislativa, ejecutiva, judicial, o sea, es decir, cualquiera de los poderes. Aún no entramos a nuestro tema de fiscalización, es decir, es en general. Y entonces, estos requisitos para que estos actos de autoridad realmente sean conforme a la ley, tenemos nuestro artículo 16 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues un artículo que desde la primaria nos enseñan, es uno de nuestros artículos preponderantes en nuestro tema legal, ¿sí?, porque nos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, si no es en virtud de que tres requisitos fundamentales para cualquier acto de autoridad: el Ministerio Público, una cuestión familiar, civil, arrendamiento, el fisco, cualquier autoridad, ¿de acuerdo? Primero, que este acto que te va a, o esta acción que va a imputarte, que va a realizar, tiene que estar por escrito. Esto es fundamental. Tiene que estar por escrito
Mucha gente dice, oye, lo que me mandan en correo, bueno, está por escrito, o sea, finalmente tiene que ser un documento y ahorita vamos a ver estos requisitos de este documento, pero tiene que ser por escrito. Requisito número 2, debe estar emitido por una autoridad competente. ¿A qué le llamamos autoridad competente? Bueno, pues esa autoridad debe estar bajo un esquema de organigrama en alguna de las instituciones gubernamentales y además tiene que tener esas facultades establecidas en reglamento, es decir, en una ley, en un ordenamiento jurídico que le permita entonces realizar ese tipo de acto, ese acto de molestia que te van a notificar, que te van a hacer saber. Esa autoridad tiene que ser la especializada, tiene que ser la competente para solicitarte. ¿De acuerdo? Y esto también aplica incluso cuando te detienen, cuando un policía te detiene en tu vehículo, tiene que ser una autoridad competente. Mucho tiempo, cuando yo vivía en la Ciudad de México, las policías bancarias paraban a todo mundo, ¿no? Paraban a todo mundo y querían extorsionar a todo mundo y entonces es un claro ejemplo de que esto no es viable, o sea, no puedes atestar, primero no hay un mandamiento por escrito, después no, bueno, hay una detención, ok, hay diferentes tipos de detenciones de primera instancia para revisar, etcétera, ok, de prevención, de control, pero ella no es autoridad competente para detenerte en tránsito, de acuerdo, en tráfico. Ellas tienen sus funciones establecidas, entonces a esto de manera muy general, para ir entendiendo el contexto, a esto se le llama que una autoridad sea competente, ¿de acuerdo? Y otro punto, el tercer punto muy importante que debemos de checar todos cuando nos llega un acto, cuando nos notifican algún acto de autoridad, pues obviamente que esté fundado y motivado, ¿de acuerdo? Vamos a ver en un momento más a qué se refiere esto de fundado y motivado, que es una frase que muchos escuchamos, nos aprendemos, pero hoy quiero que realmente entiendas a qué se refiere esto. Y esto te va a ayudar incluso a entender esos correos que de pronto te llegan a tu correo electrónico del SAT, donde te están informando algún acto. Bueno, pues esto tiene que ser así. Todo acto de autoridad tiene que tener estos tres requisitos: por escrito, de autoridad competente y que funde y motive la causa legal de por qué te están requiriendo o por qué te están pidiendo que hagas o dejes de hacer. ¿De acuerdo? Ahora, este mandamiento por escrito tiene que cumplir los requisitos del artículo. Ahora, vamos a hablar ya en materia, nuestra materia fiscal aduanera, principalmente aduanera, recordándote que vamos a estar tocando algunos artículos del Código Fiscal, porque de acuerdo a nuestro artículo primero de la ley aduanera, el Código Fiscal para nosotros los aduaneros es una aplicación supletoria. Entonces, es muy válido que nosotros podamos utilizar, ¿sí?, el Código Fiscal para nuestra materia aduanera. No lo establece el artículo primero de la ley aduanera, ¿de acuerdo? Entonces, para los actos de fiscalización en materia fiscal o aduanera, el documento que te notifican, tanto la autoridad fiscal o aduanera, ahorita vamos a ver esta diferencia, tiene que ser conforme al artículo 38 del Código Fiscal, ¿de acuerdo? Y obviamente estos actos que te van a enterar, que te van a notificar, mínimamente deben de tener 6 requisitos. Están en pantalla. El número 1, obviamente, es contar por escrito, ¿sí? Constar por escrito este documento impreso o digital. Obviamente ya se hace esta precisión porque, bueno, pues ya estamos en esta era de todo lo digital, se hacen las notificaciones por buzón tributario. Esto en las entidades federativas todavía no está habilitado, es más bien para las áreas, la Ciudad de México, el Estado de México, que es obviamente los lugares pues que tienen esta parte, ¿no?, que tienen este buzón tributario. Para nosotros las entidades federativas todavía no tenemos esta parte. Para la entidad como entidad federativa, cuestiones federales, está el buzón tributario para todos. Constar por escrito en este documento impreso, te pueden llegar de manera impresa entregándote tus hojitas o de manera digital en tu correo electrónico. Señalar la autoridad que lo emite, te tienen que informar si es la Administración Central de Investigación Aduanera, si es una desconcentrada del SAT, si es cualquier tipo de autoridad fiscal o aduanera, la aduana, ¿quién te está notificando? Debe establecer también, señalar el lugar y la fecha de emisión de dicho documento, estar fundado y motivado, es decir, expresarte qué es lo que te están, cuál es el propósito, el objeto de ese documento.
En un momento vamos a ver más a detalle fundado y motivado. Debe venir firmado por el funcionario competente. Recuerda que hoy en día, bueno, pues ya también está toda esta firma electrónica que hace las veces también de la firma autógrafa. Entonces, bueno, pues tiene que venir firmado, tiene que ostentar quién es el funcionario, su cargo, director de comercio exterior, subdirector del área de auditorías de la administración de fiscalización, etcétera. Tiene que establecer esta parte. Y obviamente señalar a quién va dirigido. Tiene que, obviamente, poner el nombre, domicilio de quién, a quién se está buscando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por la parte del mandamiento. Ahora, vamos a la parte, ¿te acuerdas que son 3 requisitos? El mandamiento por escrito, lo que vamos a ver, tiene que ser conforme al 38 del Código Fiscal. El segundo requisito es la autoridad competente. Vamos a entrar ya a nuestra materia aduanera. ¿Quién es nuestra autoridad en materia aduanera competente? Obviamente son estas autoridades aduaneras, nos lo establece el artículo 2, fracción segunda de la ley aduanera. La verdad es que yo cuando lo leí en el 2013, más o menos fue cuando ya nos incluyen, posteriormente nos incluyen estos artículos, pues nos deja casi en las mismas. Fíjense lo que dice. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo al reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones tienen competencia para ejercer facultades. Ok, entonces son todas aquellas que debo de entender o que debemos entender, pues que van a ser todas aquellas, ¿sí? Que estén conforme, ¿sí? Conforme al RISAT, al reglamento interior, ¿sí? De la Secretaría, en este caso es el Servicio de Administración Tributaria, que van a tener estas facultades, como son, por ejemplo, vamos a ver en un momento, quiénes son estas autoridades. Hay un artículo que a mí en lo personal me deja mucho más claro cuáles son estas autoridades aduaneras, porque muchas veces se confunde la gente con la autoridad fiscal. Entonces, ahorita vamos a separar por qué, y te va a quedar muy claro con este siguiente artículo, que es el artículo 3 de la ley aduanera, que creo que queda clarísimo quiénes son las autoridades aduaneras. Las funciones relativas a la entrada de mercancía al territorio nacional o la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Entonces, creo que este artículo tercero, primer párrafo, nos deja muy claro que entonces las autoridades aduaneras son todas aquellas que van a ver, analizar, tienen que ver con todo este proceso que es la entrada y salida de mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya nos acota muy bien el tema, porque las autoridades fiscales lo que ven son impuestos internos, directos e indirectos, pero obviamente no tienen que ver con este tema de la entrada y salida de las mercancías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos deja un panorama muy claro que las autoridades aduaneras van a ser todas aquellas que conforme al reglamento, al famoso RISAD, al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, van a llevar a cabo toda esta vigilancia, toda esta fiscalización, todo este control respecto de la entrada y salida de mercancías. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes son estas autoridades que te van a poder emitir en algún momento un acto de autoridad en materia aduanera? Bueno, pues aquí en pantalla estamos viendo, ¿sí? Que de acuerdo al reglamento, si tú puedes en algún momento búscalo, está en Google como RISAD, en la página del SAT, Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria, ahí vienen todas las administraciones que tienen que ver con estos temas, y no solo aduaneros, también fiscales. Yo te estoy poniendo en pantalla cuáles son, pues obviamente las más representativas. Y pongo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque es el órgano centralizado. Nosotros, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Servicio de Administración Tributaria, es el desconcentrado, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que va a ver en particular, pues, estos temas fiscales y aduaneros. Y en materia aduanera tenemos a la AGA, Administración General de Aduanas. En este reglamento vas a encontrar en esta Administración General de Aduanas todas las administraciones centrales que tienen que ver con estos temas. La Central de Operación Aduanera, la Central de Investigación Aduanera, son de las más representativas de planeación, y obviamente las 49 aduanas. Estas 49 aduanas forman parte de la Administración General de Aduanas. La AGACE, que es una
administración general que está desapareciendo desde hace tiempo, pero bueno, pues todavía sigue en reglamento, es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Y B, pues obviamente, entre estas dos administraciones, entre la 3 y la 4, básicamente yo pondría que la diferencia entre una y otra es que el predespacho, el despacho, estaría más inclinado, ¿te acuerdas que vimos las etapas de la operación aduanera? El despacho y el predespacho pues está más inclinado a la AGA y las aduanas. Y el tema de postdespacho, es decir, cuando ya las mercancías son importadas o realizan este proceso del despacho, pues está la administración, la AGACE, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Y las entidades federativas, recuerda, esto lo tienes que saber porque hay mucha gente que desconoce que la materia aduanera, el comercio exterior también, esta fiscalización, sobre todo la fiscalización, que es lo que estamos viendo hoy, la pueden realizar también las entidades federativas, los gobiernos de los estados a través de las secretarías de finanzas. ¿Esto cómo es posible? A través de la Ley de Coordinación Fiscal, ¿sí? Los convenios de colaboración administrativo, fiscales, anexo 8 de comercio exterior, es como las entidades, el gobierno, los gobiernos de los estados pueden también, al igual que el SAT, al igual que la AGA y la AGACE, realizar actos de fiscalización en las entidades federativas, así como lo tienen. Entonces, esto es muy interesante porque de pronto pueden llegar a la puerta de tu casa a tocar, nosotros vivimos aquí en Oaxaca, y te pueden preguntar, oye, es que vengo a hacerte una auditoría, una visita domiciliaria con tintes de comercio exterior, voy a revisar la mercancía porque estás realizando operaciones de importaciones, exportaciones, y entonces ves en el escrito, si viene por escrito, el mandamiento por escrito, y cuando tú lo ves y se identifican, dice Secretaría de Finanzas. Y entonces dices, no, tú no eres la competente, porque la competente es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, entonces no es competente y tú me estás fundando con tu reglamento, eso está mal. No. Obviamente, este acto tendrá que estar fundado y motivado no solo con las leyes federales, con la ley aduanera, sino también con el reglamento interno de la Secretaría de Finanzas y con la ley de coordinación y con los convenios de colaboración administrativa y este anexo 8. Entonces vemos cómo es muy importante que también entiendas que no solo el Servicio de Administración Tributaria te va a poder notificar estos actos de fiscalización, sino también las entidades federativas a través de las secretarías de finanzas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde podemos encontrar en particular y revisar si ese documento que estoy revisando, que lo emite la Administración Central de Investigación Aduanera, es competente? En el RISAT, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria? Ahí vienen las secretarías, vienen las administraciones generales, las centrales, las subadministraciones y sobre todo las facultades. ¿Ok? Facultades, hablando obviamente ya, si te están requiriendo algún documento, bueno, pues tendremos que buscar, de acuerdo al fundamento, que ese artículo con tal fracción diga que esa autoridad puede requerirme. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene esta parte que vamos a ver de la fundamentación y la motivación. Ahora, importante que tengas bien clarito cuál es la diferencia entre la autoridad fiscal y la de comercio exterior y aduanas. Ya vimos pues que la autoridad aduanera es quien se encarga de esta vigilancia, de este control, de esta entrada y salida de mercancías y todo lo que tiene que ver con este tema. La autoridad fiscal pues va a haber impuestos internos, directos e indirectos, como ISR, IVA, IEPS, ISAN, etcétera, todo esto que tiene que ver con que estés dado de alta, con el RFC, ahorita con todo este tema de plataformas, etcétera. En el caso de la autoridad aduanera, pues son impuestos al comercio exterior. Impuestos al comercio exterior solo tenemos dos, que es el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. ¿De acuerdo? Los demás son impuestos indirectos también que se pagan dentro de una operación de comercio exterior, como es el caso del IVA, el IEPS, el ISAN en su caso, pero no son impuestos al comercio exterior. Tenemos el DTA, que es un derecho de trámite aduanero según la ley de derechos, y la prevalidación, que es un aprovechamiento. Entonces,
esta parte empezamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. La legislación, obviamente, en el caso de nosotros en materia aduanera, de acuerdo al artículo 1 de la ley aduanera, podemos tener de manera supletoria al Código Fiscal, pero el Código Fiscal no de alguna manera supletoria, salvo los actos que le encomiendan directamente, pues tener el Código Fiscal de la Federación. Incluso cuando hablamos de las personas que están involucradas, pues en materia fiscal se conocen como contribuyentes, en materia de comercio exterior son importadores, exportadores. En materia fiscal, obviamente tenemos todo este tema de los CFDI, los comprobantes fiscales digitales. En nuestra materia aduanera, además del comprobante digital, fiscal digital, además de las facturas, porque acuérdate que los proveedores nos dan facturas todavía, no tienen que cumplir con este tema como tal el CFDI, ¿de acuerdo? Nos dan factura y también pues nuestro documento preponderante que es el pedimento, ¿no? Nuestros pedimentos, que es este documento electrónico, esta declaración. Entonces, vemos estas diferencias y dentro de los actos de fiscalización más representativos en materia fiscal, pues obviamente es la revisión de gabinete, vamos a ver más adelante el fundamento, y la visita domiciliaria. En el caso de comercio exterior, pues es la verificación de mercancía en transporte, que la vamos a ver el día de hoy, y las visitas domiciliarias en comercio exterior básicamente. Entonces son estas diferencias, ¿no? Y obviamente tendiente a que la autoridad fiscal va a revisar tema de impuestos, tema de declaraciones, tema de este tipo de cumplimientos en cuanto a tus ingresos, reducciones. Y en el tema de comercio exterior, pues es esta entrada y salida de mercancías, que lo hayas hecho conforme a las formalidades del procedimiento, que hayas cumplido con todo lo que establece la ley aduanera. Entonces, es muy claro, y yo espero que estos ejemplos te quede muy claro cuál es la diferencia. O sea, la autoridad aduanera es aquella que revisa esta entrada y salida de mercancías. No lo puede hacer ninguna otra. O sea, no lo hace la autoridad fiscal, lo hace la autoridad aduanera y estas autoridades competentes. Finalmente, dentro de estos actos de autoridad, teníamos el tercer requisito. Ya vimos el tema de estar por escrito, artículo 38 del Código Fiscal. Ya vimos que es muy importante que tú acredites y corrobores quién es la autoridad competente para emitirte este acto. Y finalmente, este tema de la motivación y la fundamentación, que todo esto nos lo habla que el artículo 16 constitucional. La motivación de un acto de autoridad se debe entender como debidamente motivado, cuando se señala con precisión, o sea, la motivación es cuando te señala en ese escrito la autoridad, ¿sí? De manera precisa las circunstancias, motivos, razones, causas de por qué te está emitiendo este escrito. Te tiene que manejar de manera circunstanciada porque obviamente te está emitiendo este acto de molestia de hacer, no hacer o dejar de hacer. O sea, ¿por qué te está requiriendo esa información? Obviamente es muy importante que esto haya una conectividad. O sea, si la autoridad te está requiriendo es porque de alguna manera tú dejaste de hacer algo o bien te está pidiendo el cumplimiento de algo derivado de. En el caso de nuestra materia aduanera, bueno, pues si tú eres importador y exportador, esto es lo que te tiene que motivar, que derivado de una operación de importación, que derivado de una operación de exportación, necesito, te requiero, tienes que cumplir, voy a revisar, etcétera. Entonces, es derivado de este tema. Si tú eres un contribuyente o no RFC, realizas compras, ventas de manera interna, ¿sí? De manera local, pues obviamente no te va a poder requerir la autoridad, salvo que a lo mejor esté en una investigación donde te señalen como el que de alguna manera compraste una mercancía, una mercancía extranjera. Pero si tú no tienes esta conectividad, si tú no estás relacionado, si tú no tienes un padrón de importadores, si tú no realizas importaciones, exportaciones, la autoridad no te va a requerir esta información. O sea, es muy complicado. No hay esta conexión con la autoridad para requerirte, ¿de acuerdo? Cuando no estás realizando operaciones de comercio exterior. La fundamentación, entonces, la motivación es estos por qué, hacerte este match de por qué me estás pidiendo esta información. Ahora, la fundamentación aquí tiene que ver precisamente
con que define que este acto, tanto el acto como el tema en general de las facultades de la autoridad, tiene que indicarte los artículos de la ley, del reglamento, las circulares, lo que tenga que ver, es decir, qué artículos, reglamentos con los cuales se está fundamentando el acto de molestia, tanto sus facultades, o sea, que es competente, como porque en qué artículo dice que te puede requerir, que te puede solicitar, que tiene la autorización, la facultad de revisarte, de ir a tu domicilio, de tener acceso a tu contabilidad, de tener acceso a tu expediente electrónico en materia de comercio exterior, que le envíes la clasificación, o sea, ¿dónde dice? Es muy importante, entonces, cuando nosotros recibimos un acto, tenemos que revisar estos 3 puntos que hemos analizado el día de hoy. Ahora, entramos ya al tema de la fiscalización. ¿Qué es la fiscalización? Bueno, consiste básicamente en examinar una actividad para comprobar si cumples o no cumples con la normatividad. Entonces, ¿qué es la fiscalización? La autoridad competente lo que va a hacer es vigilar, examinar que lo que tú estés haciendo realmente cumpla con las formalidades de la ley, con la ley. ¿De acuerdo? Recuerda, si tú no realizas operaciones de comercio exterior, difícilmente vas a tener o la autoridad va a poder realizarte un acto de molestia, salvo, te repito, si llegaras a ser en una cuestión de como tercero. Entonces, esta fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen como finalidad, obviamente, vigilar. Es decir, que lo que va a buscar la autoridad es que realmente estés cumpliendo con tus obligaciones. Y en este tema de fiscalización en general, pues aplica para materia fiscal, autoridad fiscal, y para autoridad aduanera. Lo que van a buscar es que tú estés realmente cumpliendo. Cumpliendo que, bueno, pues ya de acuerdo a cada una de las materias, eso es lo que te van a solicitar, que tú estés cumpliendo. Recuerda que la autoridad, la ley está, y tú tienes conocimiento de la ley, debes tener conocimiento de la ley de acuerdo a lo que tú estás realizando, a la operación que estés realizando. Entonces, lo que va a hacer la autoridad, pues es vigilar, y esto es un término de fiscalización, y fiscalización es como si fuera igual a vigilar, va a estar vigilando que efectivamente tú estés cumpliendo con esas disposiciones legales. En nuestro caso, en materia de comercio exterior, pues que estés cumpliendo con estas formalidades del despacho. Si tienen preguntas, chicos, si tienen alguna duda, por favor, están los chats para que nos puedan comentar. ¿Quiénes son sujetos de la fiscalización en materia aduanera? El artículo 1 de la ley aduanera obviamente nos establece quiénes van a ser estos obligados. Y así, bueno, pues obviamente aquí es clarísima y nos dice, los obligados al cumplimiento de la ley y obviamente de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, sí, que es donde nosotros establecemos nuestro arancel, pues obviamente son todos estos, pues los propios importadores, los exportadores, propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales y cualquier otra persona que esté relacionada con este tema del almacenaje, la custodia. Es decir, todas aquellas personas que tengan que ver con este proceso pueden ser notificados en algún momento por la autoridad respecto de un acto de fiscalización. ¿De acuerdo? Ahora, actos de fiscalización en materia aduanera. ¿Cuáles son estos? Primero, vamos a ver los momentos que tiene la autoridad aduanera para generar estos actos de fiscalización. Entonces, ya vimos que la autoridad aduanera es aquella que va a vigilar esta entrada y salida de mercancías. Pero hay momentos. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo, y si no, ahí tenemos en nuestro canal de YouTube en Brit Coaching, para que cheques este tema de las etapas de la operación aduanera? Te va a servir muchísimo para que entiendas que lo dividimos en 3 etapas: predespacho, despacho y postdespacho, de cómo se genera el tema de las operaciones en comercio exterior, tema aduanero. Y bueno, la autoridad aduanera tiene estos momentos que estás viendo en pantalla, son 4 momentos para poder generar un acto de fiscalización. Primero tenemos el reconocimiento aduanero, es decir, va a poder generar actos de fiscalización la autoridad aduanera derivado del despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero?
Acuérdate, artículo 35, ley aduanera, que es este acto, son precisamente son actos que va a realizar la autoridad con el propósito, el objetivo de verificar que las mercancías cumplan las formalidades del procedimiento y que todo esto que hayas declarado en tu pedimento, cuando lo presentas a la autoridad, cuando lo presentas en la aduana, pues obviamente coincida, que lo que estás diciendo, lo que estás declarando coincida con lo que traes físicamente. Entonces, en este momento, si hay alguna irregularidad, alguna inconsistencia, entonces la autoridad va a emitir un acto de fiscalización derivado del despacho. Y los más reconocidos, pues es el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, y nuestro famosísimo PACO, que es precisamente el procedimiento administrativo para determinación de contribuciones omitidas, ¿no? Entonces, estos procedimientos, estos actos de fiscalización, se los puede emitir la autoridad, ¿en dónde? En el despacho. ¿En qué otro momento te puede emitir la autoridad un acto de fiscalización? Pues también te lo puede emitir en el post-despacho, es decir, cuando tú ya pasaste por la aduana, ya sales de la aduana y entonces en este trayecto, incluso hacia las bodegas, hacia tu domicilio, o recuerda que la autoridad tiene 5 años para verificar también el cumplimiento de obligaciones, pero en específico, este acto que voy a hablarte, que es la verificación de mercancía en transporte o de vehículo, pues se genera en el post-despacho, es decir, después de que la mercancía sale del despacho aduanero, pueden emitirte este acto, lo vamos a ver en un momento más. Otro momento en que la autoridad te puede emitir un acto de fiscalización es en cualquiera de las etapas de la operación aduanera, es decir, en predespacho, antes de que la prevalidación, que tú presentes, que transmitas en el sistema electrónico aduanero a la autoridad, eso se considera el predespacho. En el despacho, cuando ya presentas la mercancía ante la autoridad aduanera, y en el postdespacho, pues solamente cuando ya sales de la aduana, son estas llamadas ejercicio de facultades de comprobación. Y obviamente este ejercicio de facultades de comprobación son considerados nuevamente también actos de fiscalización, es decir, de acuerdo al RISAT, a las facultades que tiene la autoridad y lo que estás obligado como importador-exportador, va a realizar este acto, este ejercicio de tus facultades. Te va a requerir alguna documentación, te va a requerir algún tipo de información respecto de tus operaciones. Y finalmente, pues es algo parecido también esta revisión de documentos en despacho, pues se hace también y se hace precisamente en el despacho, o lo que también van a generar estas auditorías electrónicas en materia de comercio exterior, de toda la información que nosotros como importadores, exportadores le transmitimos a la autoridad aduanera, pues ellos tienen esta forma de estar revisando y requerirte también esta documentación. Ahora, estos son los muy importantes, son los momentos en que la autoridad te puede, obviamente, emitir un acto de fiscalización. Pero ahora viene la parte de, bueno, ¿y qué actos de fiscalización me puede emitir la autoridad aduanera? ¿Ok? Entonces, en la autoridad aduanera te puede emitir cualquiera de estos actos, que son precisamente los actos que vamos a estar viendo en estos seriales, en estos martes de Brief Coaching, de Jornada Aduanera Brief 2021. Vamos a estar analizando cada uno de estos actos de fiscalización. Hoy vamos a iniciar con la orden de verificación de mercancía en transporte. Ahí están de manera muy general, el fundamento de manera general, y los actos de fiscalización en estos momentos que acabamos de analizar. La autoridad aduanera, ¿qué te puede emitir? Te puede emitir una verificación de mercancía en transporte. Ahí no voy a entrar porque lo vamos a ver en este momento. El artículo es artículo 42, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. Te puede emitir también una visita domiciliaria en materia aduanera, o también como autoridad la conocemos como las visitas domiciliarias rápidas. Y esta es básicamente su característica, de acuerdo al artículo 42, fracción quinta del Código Fiscal, y se apoya con el 155 de la Ley Aduanera, pues es a todos estos locales, por ejemplo, allá en la ciudad, en estos mercados donde venden la ropa de paca, la ropa, los tenis, etcétera, o estos lugares donde venden mercancía extranjera y que, bueno, pues se llega a realizar, a pedir
obviamente que acrediten legal estancia y pues obviamente no tienen pues esta parte. Otro de los actos de fiscalización pues es el PAMA, el PACO, derivado del despacho aduanero, como lo vimos ahorita en este momento, lo vamos a analizar también. Ahí están los principales artículos del 150 al 151, 52, 53 y otros artículos que vamos a ver. Y también fíjense que hay dos actos de fiscalización que son de naturaleza fiscal. De hecho, las autoridades fiscales, los dos principales actos que emiten es la visita domiciliaria, artículo 42, fracción tercera, y la revisión de gabinete, ¿no? Entonces, pero vamos a analizarlas, que son actos de fiscalización de corte fiscal, pero en qué momento se convierten en materia aduanera, ¿no? Cuando te están pidiendo información, documentación en materia aduanera, en el caso de la revisión de gabinete y en la visita domiciliaria, cuando derivado de esta visita encontramos mercancía, se convierte en una visita de carácter de comercio exterior aduanero. Entonces, esa parte lo vamos a ver. Y otro acto que también emite la Federación es las famosas auditorías electrónicas, artículo 42, fracción novena y 53b del Código Fiscal de la Federación. En la parte de abajo te puse una notita que son las cartas de invitación, que es también una forma que actualmente la autoridad, tanto gubernamentales, es decir, las entidades federativas como a nivel federal, están recurriendo mucho. Pero ojo, esto no es un acto de fiscalización. La carta de invitación es precisamente eso, es una invitación que se le hace al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones. Nada más que déjame decirte que sí lo vamos a ver, porque si tú al primero, al segundo requerimiento no haces caso, o más bien haces caso omiso a esta invitación, entonces sí la consecuencia es el inicio de un acto de fiscalización, específicamente la revisión de gabinete. Entonces, por eso es que no es un acto de fiscalización, ojo ahí muy importante, no es un acto de fiscalización la carta de invitación, pero sí da paso a un acto de fiscalización, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los actos que va a emitir la autoridad aduanera, los vamos a ir viendo uno por uno en estas sesiones. Aquí te muestro otro esquemita que te puede ayudar. Pues obviamente están los fundamentos, están la correlación también con artículos del Código Fiscal, de la ley aduanera. En su momento, pues vamos a estar checando cada uno de estos. Básicamente, pues son los más preponderantes, las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias. Las conocen como profundas cuando son tema fiscal y las de comercio exterior, pues tienen tintes de que, bueno, de iniciarse como una visita, pero se convierte en un tema de comercio exterior cuando hay mercancías y lo que vamos a ver hoy, que es las verificaciones.